Hola, continuando con la serie de videos de circuitos, vamos a hacer un ejercicio que me han mandado, que es balance de potencia, y lo vamos a resolver por el método de mallas. El ejercicio consta de dos fuentes controladas, que serían estas, una fuente de tensión, una fuente de corriente y un par de resistencias y ya. Para calcular lo que es la potencia, el balance de potencia, necesitamos calcular cuánto es la potencia que consumen las resistencias y cuánto es la potencia que suministran las fuentes. Y también hay que saber que hay fuentes que no suministran potencia, sino que también pueden consumirla. Por ejemplo, el caso sería de un cargador de baterías, que su circuito sería este con su resistencia equivalente de cada uno, haciendo que la corriente vaya en un sentido. Obviamente uno tiene más voltaje que otro y va haciendo que uno lo va cargando a otro. Así que este va entregando la potencia y este le va consumiendo en cierta manera. Ya que tenemos claro que tenemos que calcular la potencia, necesitamos saber cuánto es la corriente, voltaje de cada uno, porque nos vamos a apoyar en las fórmulas de potencia es igual a voltaje por corriente, potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia y potencia es igual a corriente al cuadrado por la resistencia. Ahora, ya que tenemos este circuito, yo lo voy a volver un poco más fácil para resolverlo por el método de mallas. También se puede resolver por el método de nodos, pero en este caso vamos a hacerlo por mallas. Voy a aplicar transformación de fuentes y ven que aquí he transformado algo, pero se aplica con esto. Si ustedes ven aquí, tienen una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, pueden transformar esto en un equivalente de fuente con una fuente DC con resistencia. Así que es lo único que he hecho. Y su relación se basa por la ley de Ohm. Así que si tenemos corriente 2 y resistencia 80, aquí tendríamos 160 y copiamos la resistencia que teníamos. Ahora con esto yo solo tengo 3 mallas, pero obviamente también hubiera podido resolver aquí con el mismo punto de resolverlo, pero bien, vamos a hacerlo así. Al tener las nuevas mallas tenemos unas relaciones, por ejemplo de que I1 va a ser directamente igual a IC, ya que es la misma, ya que si vemos aquí IC va siendo lo mismo que I1, y la corriente I2 sería la diferencia de la corriente IA, ya que va en su sentido, menos la corriente IB. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la supermalla, que sería todo el recorrido de corriente de todo este cuadrado. Así que vamos a empezar que la corriente IA va atravesando lo que es 88, por lo tanto 88 IA sería la tensión que cae acá. Y aquí tenemos, siguiendo el camino de la corriente, tenemos 40, pero ya no sería la corriente IA, sino sería 40 IC, ya que está en este lado. Ahora, estas dos resistencias van compartiendo lo que es con esta malla, así que también hay que restarlas, ya que su sentido de corriente es opuesto, así que sería menos 8 IB, menos 40 IB, y después de todo hay que colocar cuánto es las fuentes que está en esta supermalla, así que IA sale a través de la fuente de 160, voy colocando 160 acá, sigo el camino, y veo que la corriente IC también sale por el positivo, así que es más 72. Haciendo lo que es el desarrollo, directamente después puedo obtener la primera ecuación, que sería esta. Y ahora avanzo a lo que es la fuente controlada. La fuente de corriente es una relación simplemente de la corriente IA con la corriente IC. Por lo tanto, la corriente IC, ya que está en el mismo sentido, menos la corriente IA, tendría que ser el valor de la corriente que tengamos aquí, que es 2.5 I1. Pero ya que hemos dicho que la corriente I1 es igual a la corriente IC, aquí los reemplazo y ya estaría con nuestra segunda ecuación después de haber desarrollado y movido a un lado, restado y todo eso. Lo único que hay que hacer ahora es analizar la tercera malla que arriba, que sería que acá tenemos 48, entonces 48 IB, menos la relación, o si comparten las resistencias que compartan corriente, que sería menos 8 IA, que sería de acá, menos 40 IC, que sería acá, y esto es igual a la fuente que hay acá. Por ejemplo, como estamos saliendo por el positivo, sería más 2 veces I2, pero I2 es igual a la diferencia de la corriente IA menos la corriente IB. Reemplazamos, movemos, hacemos todo el desarrollo y tenemos nuestra tercera ecuación. Así que tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Así que podemos resolverlo por cualquier método que conozcamos, pero yo te voy a recomendar una aplicación muy buena que se llama Matrix, que puedes resolver un sistema de ecuaciones de 2 incógnitas hasta un sistema de ecuaciones de 5 incógnitas.
y puedes resolverlo por diferentes métodos que serían matrices, la regla de Cramer o eliminación gaussiana. No solo eso, también puedes resolver un sistema de ecuaciones no solo de números reales, también puedes utilizar números complejos. Y esto va a ayudar mucho a la hora de hacer circuitos con fasores y números complejos que tengamos más adelante. Pero bien, yo lo voy a resolver con esto y me da que la corriente IA es igual a 3, la corriente IB es igual a menos 1 y la corriente IC es igual a menos 2. Ya tenemos el circuito, voy a anotar aquí mis respuestas y vamos a volver atrás. Ya que tenemos las corrientes IA, IB y C, puedo calcular lo que es la corriente I2 y la corriente I1. Así que directamente la corriente I1 es igual a la corriente IC. La corriente I2 sería la diferencia, o sea, 3 menos 1, que sería 4. O sea que tenemos 4 amperios acá. Y ahora vamos a ir un poco más atrás. Ya que hemos convertido este circuito que no es el original, tenemos que volver atrás. Y lo convertimos y nos da que es así. La corriente IA atraviesa lo que es la resistencia de acá. Así que si nosotros lo colocamos acá y vemos dónde atraviesa, sería simplemente colocarlo acá y ya tenemos lo que es lo mismo. Temáticamente no afecta nada y seguimos haciendo lo mismo el circuito. Ya que hemos volvido al circuito original, vamos a hacer el análisis de los voltajes que necesitamos. Hemos dicho que no se acaba el ejercicio solo con calcular las corrientes. Necesitamos saber cuánto es el voltaje de cada componente o bien sus corrientes para calcular la potencia. Ya que necesito el voltaje en estos dos puntos, es el mismo que está en la resistencia 80, así que voy a calcular el voltaje acá para saber cuánto es el voltaje de la fuente, porque es la única manera. 80 multiplicado por su corriente, entonces sería I2 menos IA, que sería 2 menos 3, y sería esto igual a menos 80. Así que anotamos aquí menos 80 más menos 80, que sería en este sentido, que anotamos así. Ahora voy a calcular también lo que es el voltaje acá, que sería 8 veces I2, que ya sabemos que I2 es 4, entonces directamente tenemos que esto es más 32, con positivo así. Lo siguiente sería para la fuente controlada, o sea, necesito saber cuánto es el voltaje acá, en sus extremos, o en este punto, referente a este, para después calcular su potencia, así que podemos hacer un truco. Si nosotros sabemos el voltaje de acá, sería... Si nos medimos con un test de este punto a este punto, sería este menos este. Entonces, voltaje R8, en este caso, sería igual a el voltaje que hay acá, que sería el voltaje 80, menos el voltaje que tengamos en la fuente. Ya que todo conozco menos el voltaje de la fuente, simplemente lo que tengo que hacer es despejarlo y ya tendría lo que es el voltaje de la fuente. Despejando sería menos 80 menos 32 es igual a menos 112. También pueden utilizar este método que sería de acá a acá tengo menos 80, por lo tanto de acá a acá ya conozco entonces menos 80, x menos 32 sería menos 112, también pueden usar eso. Así que tenemos aquí menos 112. Ahora, ya que conocemos cuánto es la corriente I1, podemos saber cuánto es la corriente que está suministrando esta fuente. Es 2.5 I1, por lo tanto si I1 vale menos 2, aquí sabemos que estamos con menos 5 amperios, que obviamente el menos significa que no estamos yendo hacia arriba, sino que estamos yendo hacia abajo. Después vamos a calcular lo que es la fuente, el voltaje de la resistencia 40, ya que es lo mismo que acá, entonces vamos a hacer voltaje este menos este, tendríamos lo que es el voltaje de la fuente de corriente menos el voltaje de acá, que sería menos 112 más 72, por lo tanto nos da que es menos 40 voltios en este sentido. También podemos calcular el voltaje de acá, que sería 2 veces I2, 2 veces 4, entonces nos da que es más 8, en el mismo sentido que tengamos acá. Ya que tenemos todo esto, podemos calcular a través de las fórmulas que tengamos aquí, cuánto es la potencia que consumen o suministran cada componente. Así que vamos a hacerlo. Primero de las resistencias, ya que es lo más fácil. Si nosotros tenemos acá voltaje 80, 80 al cuadrado entre 80 nos da que su potencia de este es 80 watts. Por lo tanto consume 80 watts. Ahora vamos con la resistencia 8.
Ya que también podemos usar la otra fórmula de que voltaje multiplicado por corriente, entonces directamente sería 32 veces I2. 32 por 4 nos da que esto es 128. También es lo mismo. Ok, ahora, ya que tenemos el voltaje de acá, podemos usar de vuelta voltaje al cuadrado, que sería 40 al cuadrado, dividido entre 40, nos da que esto es igual a 40 watts. Ahora vamos a ir con las fuentes de tensión y las fuentes de corriente, pero primero hay que analizar que hay fuentes que entregan y hay fuentes que consumen. Generalmente cuando una fuente entrega es de esta forma, que la corriente tiene que ir en el mismo sentido del positivo que está acá. Y una fuente de corriente también tiene que generar un voltaje así, positivo. Pero cuando hablamos de que una fuente va en sentido contrario, significa que está consumiendo potencia. Este es como el caso de las baterías, la batería que estamos cargando. En este caso también sería en el sentido contrario. Ya que estamos en este, pueden notar que este se parece mucho a este, ya que tenemos un voltaje negativo y que el sentido de la corriente está hacia el otro lado. Pero matemáticamente, si lo hemos hecho bien, también vamos a sacar una potencia negativa. Porque si tenemos aquí menos 80 multiplicado por 2, nos da que esto es menos 160. Menos 160 que tenemos aquí. Eso menos significa que está consumiendo, pero también pueden hacer el análisis de esta manera, como les dije, que si se entrega o que si consume. Después vamos con la fuente de arriba, que sería de 8. Sería 8 veces la corriente IB, y vemos que la corriente IB está yendo en el otro sentido, ya que es menos. Así que es el primer caso, que sería de este acá, que está consumiendo también. Así que sería esto menos 8. Ahora, después tenemos lo que es la corriente, la fuente de corriente, que sería menos 112 multiplicado por menos 5. Y esto nos da positivo. Matemáticamente nos da positivo. ¿Pero por qué? Pero acá abajo, si pueden notar, la fuente de corriente está yendo hacia abajo. Por lo tanto, su positivo está yendo con la flecha. Por lo tanto, es este. Así que está entregando, aunque parezca que no. Pero a este está entregando. Después vamos con la última, que sería de 72. Sería el voltaje 72. Entonces la corriente sería en este sentido. Pero IC es igual a menos 2. Por lo tanto, están yendo en sentido contrario. Obviamente está consumiendo. Y esto es igual a 72 por menos 2. Es igual a 144 watts que consume. Ya que tenemos esto, voy a volver a anotar el circuito, pero yo no coloco una tablita. Generalmente creo que he visto que hacen normalmente eso. Prefiero dibujar el circuito y en lugar de anotar los valores, anoto la potencia que consume cada componente. Primero de las resistencias, que sería que este consume 128 watts, este consume 40 watts, este consume 80 watts. Ok. Ahora voy a colocar también en rojo los que van consumiendo, que serían de las fuentes. Que este va consumiendo 160 menos, así. Este va consumiendo 8 watts menos. Y este va consumiendo 144 watts menos. Y lo único que va entregando, que es este que está en verde, que sería la fuente de corriente controlada. Matemáticamente podemos hacer que la potencia de las fuentes es igual a las potencias de las resistencias, pero obviamente con su signo apropiado, ya que estas no están entregando potencia, sino se están consumiendo. Pero si nosotros hacemos el despeje de los negativos hacia el otro lado, tenemos que 560 es igual a 128 más 40 más 80 más 160, que son de las fuentes, más 144 más 8. Todo esto, la última relación, significaría que la potencia entregada es igual a la potencia consumida. Y así podemos decir que toda la potencia sabemos dónde está y ya hemos hecho el balance de potencia. Bien, antes de terminar, vamos a hacerlo parte de simulación para que puedas verlo. Acá tengo el circuito simulado en Proteus y podemos ver que aquí, por ejemplo, cosas características que tenemos aquí, menos 80 voltios. Este está consumiendo. Acá IA, con el circuito, por ejemplo, teníamos que es igual a 3. El voltaje que tenemos aquí es 32, aquí el voltaje es menos 40, acá IC es igual a menos 2, también está consumiendo, y que la potencia, que la única que entrega es la fuente de corriente controlada, que esto es igual a 560. Bien, espero que te haya ayudado este ejercicio, que es un poco larguito, yo lo sé, pero es interesante saber cómo se distribuye en un circuito la potencia y que también no solo las fuentes pueden entregar, sino también pueden consumir corriente.
Hasta luego, chao chao. Voy a dejar todos los archivos en la descripción y hasta luego, chao.